Bueno, buenas noches. Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo de enseñanza bíblica del día viernes. Vamos a ir esperando que las personas se puedan ir conectando para dar inicio a este tiempo. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a arrancar orando. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros venimos delante de tu presencia, agradecidos, Dios, por este tiempo, Señor, por este día, Dios maravilloso, que nos permites, Señor, entrar en este escenario, en este momento, Dios, en este espacio, Señor, que tú nos has otorgado para glorificarte, Dios, para exaltarte, para adorarte, Señor, para buscar tu presencia, para buscar tu rostro, Señor. Y con mucha alegría, Dios, también poder encontrar, Señor, la palabra, Señor, que tú nos traes, que tú nos expones, que emites el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros hoy te bendecimos, Señor, nosotros hoy te alabamos, te glorificamos, Dios, y bendecimos, Señor, a tu nombre, y bendecimos a cada hermano, Señor, que está siendo parte de este tiempo, a cada hermano de la iglesia, a cada hermano que se congrega, Señor, que ha pasado este tiempo en oración, Dios, que ha estado adorándote, Dios, buscando tu rostro, Señor. En el nombre de Jesús lo bendigo, a cada hermano en el nombre de Jesús, y pido, Señor, que tu poder comience a impactarnos, Dios, a cada uno de nosotros, Señor, a llenarnos, Dios, de tu presencia, Señor, que tu unción, Señor, se derrame y esa unción nos llene, Señor, hasta los huesos nos impregne, Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, Dios, y tu fuego también, purificándonos, Dios, y tu palabra, estableciéndose allí en nuestro espíritu, Señor, en nuestra alma, Dios, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Dios, pedimos, Señor, que esa porción preciosa, que ese pan del cielo, Señor, ese nutritivo, Señor, pan, ese bocado del cielo venga a nosotros en esta hora y nos nutra, Señor. Señor, y sea para nosotros, Señor maravilloso, un alimento poderoso, Dios. Un alimento necesario, un alimento que nos avive, Señor, que traiga vida, Señor, que traiga aliento, Señor, que traiga estructura, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús, a través de tu palabra, a través de tu poder, Dios, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por todas las cosas que haces. Yo, en el nombre de Jesús, pido que todo hermano, Señor, que persevera, todo hermano, Señor, que se esfuerza, todo hermano que busca tu rostro, que busca tu verdad, que no desfallece, Señor, en el establecimiento maravilloso, en el crecimiento, Señor. Todo hermano que procura ver tu rostro, Señor, que te busca, Señor, que ora, que clama, Señor, que ama tu verdad. Hoy sea bendecido, Señor, en el nombre de Jesús. Y pido también, Señor, que traigas un toque de tu poder, Dios, para que todo aquel que todavía está titubeante, Señor, que todavía está, Señor maravilloso, allí dubitativo, Señor, yo te pido que lo toques con tu poder. Y todo doble ánimo, Señor, y todo desfallecimiento, Señor, y toda debilidad hoy se ha transformado en fortaleza. Hoy se ha transformado todo esto, Señor, en un espíritu superior, Señor, en un primer amor, Dios. Y si se ha perdido, Padre, te pido que dé la capacidad, Dios, la oportunidad de recuperarlo, Señor. En el nombre de Jesús, que salgamos hoy de este tiempo afirmados, que salgamos de este tiempo, Señor, enriquecidos, Dios, que salgamos de este tiempo, Señor, maravilloso, reavivados, amado Dios, gozosos, Señor, alegres, amado Dios, en el nombre, saciados, Dios, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta hora, Padre, y solamente tu verdad hoy la que nosotros aceptamos, la que nosotros recibimos, Señor, la que hoy, Señor, tiene vía libre en nuestras vidas. Y todo lo que no es tuyo es desechado, Señor. Todo lo que no es tuyo, en el nombre de Jesús, es quitado, rechazado en el nombre de Jesús. Y todo lo espiritual, y todo espíritu maligno, Señor, maravilloso de error, de confusión, Señor.
ahora mismo lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo en esta misma hora, por el poder que hay en ti, Señor, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque eres bueno y poderoso, Señor. Y que la palabra que hoy emitas, Dios, rinda fruto al 30 por uno, Señor, al 60 por uno y al 100 por uno, Señor, para tu gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, buenas tardes, mis hermanos amados. Bienvenidos a este tiempo de palabra del día viernes. Amén. Bueno, estábamos viendo, hermano, estos viernes pasados, estábamos hablando acerca de un perfil acerca de la fe. Y lo estábamos viendo a partir de la vida del que ha sido llamado en la Biblia y en todo el contexto del pueblo de Dios, todo el contexto de la palabra, todo el contexto de los judíos y de nosotros los cristianos, el padre de la fe, amén, o el padre de los que son de fe, también llamado el amigo de Dios, Abraham. Y explicábamos partiendo de ese versículo de Hebreos 11.1, y lo miramos desde dos perspectivas, desde dos versiones bíblicas. Mencionábamos acerca de la versión Reina Valera 2006, que en ese primer versículo dice: es pues la fe la constancia de las cosas que se esperan y la convicción de los hechos que no se ven. Lo explicamos desde lo que significaba constancia, también desde la versión 1960 que habla de certeza. Explicamos lo que es la certeza, explicábamos qué es lo que se espera, lo que es convicción, y acerca de los hechos que no se ven. Lo hablábamos desde la perspectiva de Abraham. Estudiábamos también el capítulo 4 de Romanos acerca de la salvación por fe, de la importancia de la fe dentro del plan de la salvación, porque es claro que somos salvos por fe. Y lo mirábamos también desde cómo Adán empezó a comprender, primero a escoger el plan de Dios, la propuesta de Dios como una propuesta poderosa, maravillosa, que Abraham concibió y consideró como superior para creer en el Dios que se la propuso, pero también para corresponder, como lo dice la carta del apóstol Santiago, con las obras que corresponden a esa declaración. Entonces, Abraham ve el plan superior, hace un pacto con Dios, Dios le da una promesa de un hijo, y a partir de esa promesa del hijo, Dios también le hace una promesa poderosa acerca de que su descendencia va a ser incontable como las estrellas del cielo son incontables. Y también hablábamos de cómo Abraham comprendió además que eso no era una propuesta simplemente para él, sino que es un plan que hoy en día todavía se está ejecutando y que ha tenido de por medio el escenario más poderoso, el escenario más tremendo dentro que tiene que ver con la fe o del plan de Dios, que es el sacrificio y la exposición de la vida de Cristo en la cruz del Calvario. De cómo Abraham creyó en algo que desde antes creyó en ese acto, y cómo hoy nosotros creemos en un acto que ya ha sido consumado, que ya fue ejecutado hace 2000 años, pero hoy todavía los efectos, las consecuencias y todo lo concerniente a ese acto siguen ejecutándose. Y veíamos también cómo, a partir de la vida de Abraham, comprendemos cómo Abraham entendió que el plan no se iba a consumar estando él en vida, sino que era un plan en el cual iban a ser incluidas las generaciones futuras, o los que somos llamados los descendientes de Abraham por causa de la fe.
porque dice la palabra, eso está en Romanos también, que somos descendientes de Abraham, no por nuestra consanguinidad, no por nuestra genética, sino por la fe. Somos descendientes de Abraham por la fe. Y como Abraham entendió que él tenía que hacer su parte, pacientemente hacer su parte, y delegar al siguiente para hacer también su parte, y así sucesivamente. Isaac, Jacob, las 12 tribus, después José, a Egipto se va todo el pueblo de Israel, se multiplican, son esclavizados, Moisés, la tierra prometida con Josué, los jueces, la época de los reyes, los profetas, y todo lo anterior a Cristo, y a partir de Cristo, los discípulos, los apóstoles, los discípulos, el derramamiento del Espíritu Santo, y hoy en día todavía nosotros, como Abraham, a través de la fe tenemos que comprender que tenemos que hacer nuestra parte. Estábamos enfocándolo en eso, ¿amén? Entonces, quiero que vayamos, hermano amado, otra vez al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 4, otra vez, 4. Veamos desde el versículo 13, mi hermano amado. Desde el versículo 13, voy a tratar de evacuar esta segunda parte del capítulo 4 y la primera parte del capítulo 5 para ya hoy culminar esa parte, ese tema que nos ha parecido tan importante, tan pertinente y tan interesante. Amén. Entonces dice acá en el versículo 13 del capítulo 4, dice, la promesa realizada mediante la fe. Dice la palabra, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén, paremos ahí un momentico. Aquí hay varias cosas importantes que tenemos que resaltar. La primera de ellas, hermano amado, es que el pacto, la propuesta, el pacto, la promesa que Dios hace a Abraham o hace con Abraham, ocurre mucho tiempo antes de la ley. La ley tan preciada hoy, tan estudiada todavía hoy en las sinagogas, una ley que además está también contenida en el canon bíblico que usted y yo estudiamos, apareció siglos después de que Dios le hizo esta promesa a Abraham. Pero la promesa se hizo muy valedera. Y de hecho, si usted examina esa promesa, la promesa de Dios tiene una claridad mucho más tremenda desde el momento, en el momento en que la hace con Abraham. No tiene esa capacidad ni siquiera en el momento en que Dios le da la ley a Moisés. Ahí Dios hace un pacto con Moisés. Es como una ratificación de lo que anteriormente hace con Abraham. Pero cuando usted comienza a mirar, a pesar de que Moisés subió allá arriba
y pudo ver a Dios y por eso su rostro resplandecía. Usted va a ver que el peso más sólido del pacto lo tiene Dios con Abraham. ¿Por qué? Porque así como aquí lo dice el apóstol Pablo, desde ese pacto, desde esa promesa, Dios ha establecido que esa promesa tiene una superioridad a la ley misma. ¿Correcto? Ahora, cuando usted estudia el libro de Romanos, posteriormente, va a entender, hermano, que la ley Dios la escribió, se la entregó a Moisés con un fin muy importante. Y eso tiene que ver mucho con la forma en la que nuestra fe se activa. Ahora, ¿cómo se activa nuestra fe? La palabra de Dios dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. O sea, como si todo lo que tuviera que ver con la fe es un ciclo, como el ciclo del agua, ¿no? Entonces llueve en las montañas, en las faldas de las montañas, las cuencas de los ríos escurren el agua, los ríos se forman, son depositados en los océanos los ríos y vuelve el sol, evapora el agua y vuelve el agua otra vez en forma de nube, de cúmulos de nubes, a caer sobre las faldas y sobre los cimos de las montañas. Entonces la fe es un ciclo, autor y consumador de la fe, dice la palabra, en Hebreos capítulo 12. Y también la palabra dice que lo que tiene que ver con el plan de Dios es por fe y para fe. Y también la palabra de Dios dice que hay una fe que es don y una fe que es fruto. Todo es cíclico cuando se trata de la fe. Entonces, cuando activamos la fe, como la fe es para la salvación de las almas, nuestro primer acto de fe se llama el arrepentimiento, como lo mirábamos en otros momentos en el discipulado de Enoc. Arrepentimiento de las obras muertas. Ese es el primer acto de fe. Arrepentimiento de las obras muertas. Entonces, en todo este panorama, en todo este espectro, ¿sí? ¿Qué pasa con la ley? La ley Dios la establece, y así lo dice el apóstol Pablo, en capítulos posteriores, capítulos 6, 7, dice la palabra que la ley fue hecha para desnudar el pecado. ¿Sí? Para Dios procurar el arrepentimiento de Israel. Israel necesitaba leer de la mano de Dios cuáles eran sus transgresiones. Entonces, como necesitaban saber cuáles eran sus transgresiones, Dios le dio la ley en piedra a Moisés. Allí, todo el proceso del plan de Dios tiene un matiz importante y también profético. Porque cuando se graba la ley en piedra para que los israelitas entiendan cuál es su transgresión, y el apóstol Pablo dice que sin la ley no hay transgresión, ¿sí? Pero cuando la ley es establecida en piedra, no podía ser en papiro, no podía ser en hoja, porque la hoja y el papiro se dañan, se deterioran. Tenía que ser en piedra para que se conserve la palabra. Entonces aparece la descripción del pecado, porque la ley es esencialmente la descripción de lo que Dios reprueba. Israel entiende para la posteridad lo que está transgrediendo. Y hoy en día todavía los judíos estudian la palabra. Ellos no tienen la palabra en piedra, pero ellos tienen una serie de libros que en la sinagoga son tremendamente conservados. Ellos se encargan de que la ley nunca falte en las sinagogas, de que se conserve y que las futuras generaciones la conozcan, la puedan ponerse a estudiar. Cuando un muchacho judío cumple a los 13 años, hay una celebración religiosa que se llama el Bar Mitzvah, que es cuando ya el muchacho cumple los 13 años de edad y ya entra a una edad donde puede codearse o puede pasar a un momento de mucho más énfasis en su identidad como judío, que la base de la identidad como judío es su religión, la relación que los judíos tienen con Dios. Entonces la ley hoy todavía es importante. Ellos la recitan, ellos la leen, la cantan, porque ellos cantan, sus oraciones son cánticos. Si usted pudiera entrar a una sinagoga o usted pudiera ir un día al muro de los lamentos, usted va a darse cuenta que ellos cantan. Y cuando cantan la palabra esencialmente es la descripción de las transgresiones
de los hombres contra Dios. Ahí comienza la fe. Cuando nosotros creemos en Dios. Ahora, cuando miramos a Abraham, Abraham cree en Dios. Y cree en el plan de Dios, donde el epicentro del plan es Jesucristo. Muy seguramente ese plan le fue descubierto a Abraham y él creyó antes de que eso ocurriera. Y fue tan tremendo que el mismo que iba a ser sacrificado siglos después, se habló con él, porque cuando usted estudia la palabra, el Señor se le aparece a Abraham, el Señor Jesucristo. No se llama Jesús allí, pero él se le aparece, come con Abraham, camina con Abraham, habla con Abraham. Abraham creyó entonces en aquel que habló con él, aunque todavía no había venido a la tierra a ser sacrificado, creyó desde siglos antes en aquel que iba a ser sacrificado. Entonces por eso Abraham se potencia en esa promesa, la recibe adecuadamente, y como lo dice el apóstol Santiago, la ley verdadera tiene que estar respaldada por obras. Entonces las obras de Abraham empezaron a verse. Lo mirábamos, ¿no? Caminar 1.200, 1.300 kilómetros con todos sus criados, esa élite guerrera, comerciante que eran esos hebreos que habitaban en Ur de los Caldeos. Comenzaron ellos a dirigirse hacia un lugar donde iban a profetizar que un día iba a haber una tierra allí, un reinado de Dios en ese lugar, un rey conforme al corazón de Dios, un territorio que Dios le había dado a su pueblo Israel. Y también Abraham estaba profetizando, hermano, acerca de un lugar, no en este mundo, sino en el reino de los cielos, llamado la Nueva Jerusalén. El reino de los cielos, el Israel espiritual, el Israel que sí perdurará por toda la eternidad. Y dice la palabra, como leíamos, que a Abraham le fue otorgado el título del padre de muchas gentes y que él encaminó su vida a trabajar en su parte, haciendo su parte dentro del plan de Dios. Dice la palabra, mire, dice el versículo que él creyó, aunque todavía llamando cosas que fueran, aunque todavía no habían ocurrido, que él creyó en esperanza, que él creyó a pesar de que era un anciano, él creyó que a pesar de que era un anciano, él y su esposa ya hace mucho tiempo no podía tener hijos, él creyó que Dios le iba a dar descendencia, no dudó, dice la palabra, estaba plenamente convencido. Y esa fe, acompañada de estos actos determinados, bien encaminados, Dios dice que eso le fue contado por justicia, porque hablábamos también de la justificación, que es por la fe. Y ahí coinciden que la fe está acompañada de esos actos que se dirigen hacia el cumplimiento del plan de Dios en nuestra vida. Entonces, capítulo 5, vamos a mirar el capítulo 5, hermano. Arranca hablando de los resultados de la justificación. Vamos a mirar, ¿vale? Entonces dice el versículo 1 del capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Paremos ahí. Aquí habla de la justificación, ¿no? La palabra, lo mirábamos, ¿no? Nosotros somos justificados a través de Jesucristo. Y explicábamos cómo el sacrificio, la expiación, que el Señor Jesucristo haya tomado nuestro lugar para morir en la cruz, no por los pecados de él, sino por nuestros pecados. Dice la palabra que ese sacrificio y el efecto inmediato de ese sacrificio, que es la sangre del Cordero derramada, dice la palabra que es el argumento de justificación para que nosotros seamos limpiados de nuestros pecados y podamos pasar de ser considerados pecadores a hijos de Dios. Entonces, aquí la palabra dice justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. O sea, ¿cuál es el resultado de la justificación? La paz con Dios. ¿Cuál es la paz con Dios? Estábamos destinados a ser destruidos de parte de Dios merecidamente,
con holgura, con méritos, pero por causa del sacrificio del Señor Jesucristo, todo aquel que cree en Él pasa de ser enemigo de Dios a ser considerado alguien que tiene paz con Dios. ¿Sí? Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, esa la fe nos abre la puerta para la gracia. ¿Sí? ¿Qué es la gracia? La gracia es un escenario en el cual somos introducidos. Es un escenario de perdón, un escenario donde nuestros pecados son lavados, somos limpiados de nuestros pecados. Y la gracia también es un escenario donde el beneficio más grande de esa justificación lo recibimos a través del Espíritu Santo. Entonces somos nosotros perdonados, lavados por la sangre de Cristo y a nuestra disposición para ser llenados, para ser transformados, tenemos el Espíritu Santo. Ese escenario y la perseverancia en ese escenario es lo que se conoce como la gracia. Es un estado de gracia. La paz con Dios es la gracia. Ya Dios no nos ve como enemigos, sino que nos ve como sus hijos. Nos otorga lo que necesitamos. Nos da lo que le pedimos conforme a su corazón. ¿Correcto? Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, entramos a la gloria y vivimos en una continua esperanza porque Dios nos otorga de esa gloria, de ese poder, de esa unción, de esa presencia, todo el tiempo que queramos. Dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mira que aquí ya entra ya a colación algo importante. Ahora, la fe es algo que Dios da, que parte de un don de Dios. También la palabra de Dios dice que nuestra punta de lanza de la fe puede ser la semilla de mostaza. ¿Sí? Ahora, la palabra dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, esa semilla de mostaza se convertiría en un árbol gigante, fuerte, cimentado y fructífero. Partimos de algo pequeño, pero nos convertimos en algo grande. Ahora, ¿qué significa esto? Dice la palabra de Dios entonces que nuestra fe tiene que robustecerse. A la fe hay que sacarle filo. A la fe hay que darle volumen. A la fe hay que darle envergadura. A la fe hay que sacarle músculo. A la fe hay que hacerla crecer. Usted tiene que entender, basado en la palabra de los talentos, de las minas, que todo lo que Dios nos da, tenemos que sacarle provecho, tenemos que sacarle fruto, tenemos que multiplicarlo. Entonces, la fe no es la excepción, de hecho, es a lo que más deberíamos sacarle músculo y volumen. Entonces dice acá, y la clave está en el versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Tenemos que pasar por momentos de dificultad, por momentos de prueba, porque eso hace que la fe crezca. Abraham tuvo que pasar por sus escenarios de prueba. Isaac también, Jacob. Y todos aquellos que son de fe necesitan entrar en lo que se conoce como el fuego de Dios. Donde allí multiplicamos la fe. Nos consolidamos en la fe. Y dice la palabra entonces que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. ¿Cuál es el músculo que comienza a notársele a la fe cuando somos nosotros probados? Aquí dice la palabra la paciencia. Abraham creyó. Abraham comenzó a dirigirse en sus pasos, en los pasos que le correspondían, dentro del plan que le correspondía. En medio de ese escenario, Abraham fue probado, hermano, en diferentes escenarios, como exiliado, fue probado financieramente, fue probado en su propio matrimonio, fue probado en su propia concepción, en su propia fe. Pasó por tiempos donde habló con Dios, donde tuvo que tomar el rol de intercesor.
¿sí? Fue perseguido. Abraham pasó por momentos atribulantes. Y uno de los más grandes fue que Dios le dijo que ofreciera a su hijo. Pasó por pruebas y tribulaciones. Pero no solamente su fe se fortaleció, sino que se forjó en Abraham la paciencia. Que parte del hecho, que era que ese era nuestro punto de partida el día de hoy, de que Abraham entendió que él era la punta de lanza de un plan que iba a cubrir muchos siglos y que hoy todavía se está ejecutando. Entonces, la paciencia es una virtud que proviene de la prueba de nuestra fe. Y curiosamente, hermano, una virtud que escasea en la iglesia de Cristo es la paciencia. Somos tendientes a ser impacientes, a querer todo de manera como instantánea o de manera rápida o peor aún, queremos todo a nuestra manera. Entonces no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Dios forja una paciencia en nosotros. Cuando Dios habla de paciencia, hermano, está generalmente hablando de cosas que necesitan de paciencia. No está hablando de por esperar a que una agua hierva. No está esperando a ver si alguien sale de un baño, que tiene sus grados mínimos de paciencia. No, cuando Dios habla de paciencia, habla de una virtud que proviene de verdad de esperar un tiempo que necesita de paciencia. Y voy a tomar el ejemplo de Abraham para comprender que su error de impaciencia salió costoso. Abraham es llamado el padre de los que son de fe, amigo de Dios, un estandarte en cuanto a la fe se refiere, pero Abraham falló en un momento específico. Y en eso lo secundó, o en eso hacia esa dirección los actos de su esposa Sara lo llevaron. Cuando Sara de pronto se le ocurre que Dios tardando su promesa, ellos llegaron a pensar que de pronto era que Dios necesitaba ayuda. Por eso Sara ofrece a su criada Agar. Abraham conoce a esa mujer. Ella queda embarazada de su hijo. Es un hijo que nace. Es un hijo que Dios bendice. Es el padre de un pueblo que hasta el día de hoy existe prolíficamente. Pero Dios le dice a Abraham, no era así. La promesa, su primogénito, el primogénito que yo escogí para eso, es el hijo de usted y Sara. Y Abraham entonces prolonga esa virtud y la perfecciona, esperando a que nazca Isaac, y aún incluso creyendo que aunque Dios le había pedido que lo sacrificara, determinado a sacrificarlo, estaba convencido, como dice Hebreos 11, que él iba a resucitar a su hijo porque conocía muy bien a Dios. Entonces, la fe en nuestra perseveración en la gracia y en las tribulaciones produce paciencia. Dice, y la paciencia prueba. Ahora, esta palabra prueba no es igual que tribulación. Esta palabra prueba es aprobación. O sea, cuando usted adquiere la paciencia que Dios necesita de usted y de mí, entonces Dios dice aprobado. La paciencia desarrollada, la fe con músculo, es cuando Dios dice el objetivo está cumplido. Es aprobado. Dice, y la prueba es esperanza. O sea, si ve que es fe y para fe. ¿Sí? La fe, la proyección de la fe es esperanza. Convencimiento de lo que Dios ha prometido, de lo que estamos esperando, porque la palabra esperanza viene de esperar. Lo que estamos esperando va a ocurrir. Va a ocurrir. Dice allí en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí podemos enlazarlo con la palabra que dice, el Señor no avergüenza, no nos deja en vergüenza, porque la esperanza es viva. O sea, nuestro horizonte debe ser lo más claro que puede existir en nuestras vidas. El futuro del plan de Dios, la culminación, la consolidación, la realidad, la evidencia, el que es innegable que va a ocurrir, la certeza de que va a pasar todo lo que Dios ha dicho,
es algo que no avergüenza porque estamos completamente convencidos de que va a pasar. Y por eso nos guiamos y por eso nos movemos y por eso no es por emociones, ni por momentos, ni por el grado de tribulación que estemos pasando, ni por las adversidades. Por eso dice el apóstol Pedro que ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principado, ninguna cosa creada, nada, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahí está la esperanza. Por eso la palabra dice que la fe, la esperanza y el amor van unidos. ¿Sí? Van allí marchando conjuntamente. Amén. Sigue diciendo. Versículo 6. Porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahora, quiero decir algo respecto a esto. Tiene que ver con el plan de Dios. Dios es un tesoro muy grande. O sea, para Dios, el hombre, en su parte general, el hombre es un tesoro especial de Dios, una creación especial. Nosotros tenemos que entender que por providencia, por elección, por determinación divina, el hombre es el ser más especial de la creación. No por nuestra virtud, ni por nuestra inteligencia superior a la al resto de la creación, sino por una determinación divina. Porque además la palabra de Dios dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces somos un tesoro, la humanidad es un tesoro enorme del Señor. Amén. Por eso la palabra dice que Él no quiere dice que Él amó mucho al mundo de tal manera que no, porque no quiere que ninguno se pierda. O sea, Él quiere que la humanidad se salve. Sabemos usted y yo que gran parte de la humanidad no se va a salvar. Porque van a decidir no seguir al Señor. Van a tomar la decisión contraria a la de Abraham. Van a tomar la decisión contraria a la nuestra. Pero no quiere decir eso que Dios haya querido que se perdieran. Es nuestra decisión. Amén. Unos dicen sí, otros dicen no. Y los que dicen sí empiezan a hacer obras, a ejercitarse en actos que confirman esa fe. Entonces, en ese sentido, Dios, en su omnisciencia, en su todo poder, sabía, hermano, que a pesar de que muchos se van a perder, porque Dios conoce el futuro, por eso Él le dio el Apocalipsis a Juan, sabiendo quiénes se salvaban y quiénes se perdían, porque Dios conoce el futuro. Pero entonces, este plan de Dios aviva en fuego y en esperanza, porque Dios sabe de antemano que un grueso de la humanidad, que va a ser incontable, va a creer, va a entrar a los aposentos celestiales y va a vivir con Dios para toda la eternidad. Y eso en Dios produce, es curioso porque Dios nos da la fe, nos permite ver su plan para tener nosotros esperanza y certeza. Pero entonces el mismo Dios fue un ejecutor de esto. Dios proyecta el futuro de la humanidad, se da cuenta, quiero que entienda esto. Dios estableció el plan del Señor Jesucristo en la cruz antes de la creación de todas las cosas. Antes de la creación de Adán, de Eva, Él ya sabía que ellos iban a caer. No porque Dios quisiera que cayeran, pero Él ya sabía que ellos iban a caer, porque es un atributo de Dios la omnisciencia. Pero Dios, que es perfecto, planeó el sacrificio de Cristo para redimir, para corregir el error de Adán. Y esto lo va a ver más adelante allí a partir del versículo 12. Usted lo puede estudiar acerca de Adán y Cristo, de cómo este primer hombre fue alma viviente y Cristo espíritu edificante. O sea, un plan del error de Adán, Dios levantó un plan superior. Y lo levantó antes de que todo se hiciera. Antes de que Adán fuera creado, Cristo fue escogido, su hijo, para morir en la cruz. Ahora, ¿a qué voy? Al ver Dios
de que un grueso de la humanidad iba a aceptar a su Hijo Cristo como su Salvador, Dios se llenó de esperanza. Y se animó aún más a llevar a ese Hijo a la cruz. No sé si usted me está entendiendo. Al ver el resultado de una iglesia perfecta, ataviada, llena, revestida, ungida, perfumada, digna de ir al matrimonio con Cristo, el Padre se animó aún más en esperanza a que ese plan se ejecutara. Y el propio Cordero, el Dios que se hizo hombre, se llenó más de animosidad para ir y hacer la obra del Calvario. O sea que no era simplemente, hermano, un acto de compasión por pecadores, por la humanidad que pecó, que se corrompió, sino también un acto de esperanza en lo que iba a resultar de ese sacrificio. Fue algo que le hizo aumentar el ánimo al Padre y le hizo aumentar el ánimo a su Hijo. Por eso, más allá de su amor, de su misericordia, eso también inspiró el hecho de que con un ánimo invencible, Cristo murió por los pecadores. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermano, empezamos a intervenir en el plan de Dios con la fe, no es solamente la fe donde nos ratificamos nosotros como personas que nos salvamos, sino que como el mandamiento del amor tiene una dirección hacia Dios y otra hacia el prójimo, nosotros tenemos una obra que hacer con el perdido, hacia el perdido y hacia nuestros hermanos en Cristo. Entonces, nuestro comportamiento debe ser igual al del Señor. Nuestra expectativa de que nuestra predicación, de que nuestros actos de amor, de que nuestra fe en ejercicio va a dar como resultado el que se complete en el número de los escogidos, debe ser un ánimo para que usted siga adelante y no claudique en esa perseverancia. Y con esto quiero destituir un mover emocional en el que cae la iglesia y que los invita a muchos a rendirse, porque dicen, ay, es que yo predico, es que yo testifico y no creen. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿el plan de Dios está en peligro? ¿Será que el número de los escogidos no se va a completar? Yo le pregunto, como el número de los escogidos se va a completar, como la iglesia de Cristo va a casarse con Cristo en condiciones óptimas, eso tiene que darle a usted ánimo de seguir predicando y seguir testificando y seguir llenándose de Dios para hacer usted una luz en medio de las tinieblas, con animosidad. Y ya el que quiera creer o no, ya se sale de nuestras manos. Y de hecho deberíamos despojarnos de esa frustración que nos crea el hecho de que alguien no quiera creer en Cristo, hermano. Si ni Cristo se pone así. Por eso le digo, Él ya ve el resultado final y a Dios lo satisface. Porque quiero decirle algo, y eso lo dice el libro de los Salmos y también lo dice el apóstol Pablo. Dios se glorifica en los que se salvan y en los que se condenan. Quiero explicarle esto. ¿Cómo es Dios? Dios se siente dichoso, lleno de dulzura, de amor, al ver que hay una iglesia que se va a ataviar para Él. Pero también Dios se siente contento de ejecutar su venganza contra los malvados. Yo quiero que usted entienda esto. Ese día, contrario a que he escuchado de pastores que dibujan a Cristo llorando, ¡ay, se van los pecadores! Lea la Biblia, hermano. Cuando usted mira que él ordena que los ángeles tomen a los pecadores que no se arrepintieron y los echan en el lago de fuego, dice, la palabra nos demuestra que Dios lo hace con absoluta satisfacción. Porque el apóstol Pablo dice, ahí está la verdad. Dios se glorifica en los que se salvan, Dios se glorifica en los que se pierden. Porque los que se pierden reciben la justa retribución y la venganza de Dios. Será tan severa que serán pulverizados, hermano. Recibirán un castigo terrenal incluso, y después resucitarán para recibir un castigo eterno, hermano. Tremendo. La ira de Dios va a ser tan impresionante que Dios va a destruir a los que estén acá en la tierra completicos, a casi todos, y después los resucitará para volverlos a castigar.
Por eso la palabra habla de que el infierno y el lago de fuego es una doble condenación. Entonces, hermano, tengamos la animosidad con nuestra fe, la que Dios nos dio, a la que Dios le ha sacado músculo para hacer con animosidad la obra de Dios y sentir lo que Dios siente y hacer nuestra parte. Amén. Hacer nuestra parte. Quiero terminar leyendo hasta el versículo 11, dice. Dice, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oiga esto, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Amén. Con eso, mis hermanos amados, culminamos esta sesión de 3 predicaciones que desde la perspectiva de Abraham y la justificación que recibimos por la fe, le hemos dado. Sé que hay muchos elementos que quedan en el aire, pero lo más importante de lo que quería hablarles lo he dicho. Amén. Yo quiero que oremos, hermano. Pongamos en el nombre del Señor Jesucristo todo esto y pidámosle al Señor que fructifique de manera apropiada. Amén. Amén. Bueno, Padre poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has regalado. Gracias porque eres bueno, porque eres poderoso y eres santo, Señor. Amén. Oramos, Señor, porque esta palabra se grabe en los corazones de mis hermanos. Dios, pido, Señor, que se meta allá al fondo de sus corazones. Y que desde allí, Señor, ramifique, fructifique prolíficamente, Señor. Señor, y tengamos bagaje maravilloso, Dios. Y tengamos grosor, Señor, maravilloso. En el nombre de Jesucristo. Padre, gracias, Dios, por todo lo que nos das. Porque quieres establecernos aún más. Edificarnos, santificarnos aún más. Hacernos crecer. Adquirir envergadura, Señor. Ir poco a poco adquiriendo la dimensión, Señor. El perfil. Señor, la altura, la profundidad tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, maravilloso Dios. Te alabamos en esta hora y te bendecimos, Señor. Padre, bendigo todo este pueblo que está allí con perseverancia, con ánimo, Señor, con disciplina, Padre, escuchando esta palabra, que no es una palabra de hombres, es tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, que sean gratamente recompensados en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias en esta noche. Señor, nosotros tratamos todo espíritu de retaliación y venganza, furia de las tinieblas, de satanismo, de brujería, de perversión, de persecución. Señor, lo atamos todo esto y lo echamos al abismo. Espíritus de peligro, de muerte, calamidad, tormento. Atamos todo esto y lo echamos al abismo. Declaramos que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro sustento y nuestro proveedor. Y conforme a esto, Señor, pedimos que nos bendiga grandemente. Que toda enfermedad que vencía a la cruz del Calvario y todo espíritu de enfermedad sea atado y echado al abismo. Y todo espíritu de ruina, pobreza, escasez, miseria, lo atamos y lo echamos al abismo. Deshacemos todo plan del enemigo en contra de nosotros. Destruimos toda arma que sea levantado en contra de nosotros y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Para la gloria tuya y para tu alabanza, Dios. Gracias, llévanos en paz a nuestros aposentos. Atamos todo caballero de la noche y todo espíritu de Morfeo y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza en el nombre de Jesús. Bendito seas, Dios. Señor, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor los bendiga gratamente a todos. Nos vemos el domingo en los lugares de reunión y conectados, los que tienen que conectarse a través de este medio. Dios los bendiga y los guarde. Les amamos mucho. Un abrazo grande.